hágase en mí según tu palabra. Aquí no hablaremos de vidas perfectas ni días sin tormenta. Este es un espacio para encontrar a Dios en medio del caos, de la oscuridad, del estancamiento, de la rebeldía y el silencio, y permitirnos escuchar su voz y sentir su amor. Si alguna vez te has sentido roto, cansado o perdido, este lugar es para ti. Esto es Sí María Podcast. Como mi prima dijo, también nacida en Cali, Colombia. Yo también nací en un hogar muy creyente, muy religioso, gracias a Dios, con una mamá que lo dio todo por mí, que me entregó todo, todo, todo. Pero por cosas de la vida, por cosas que yo tuve que experimentar y vivir desde muy chiquita, pienso que nunca fue que yo tuviera como, ay no, yo no quiero estar cerca de Dios por todo lo que yo he pasado, sino que simplemente se volvió como algo de tener como en la parte de atrás. Sí, íbamos a misa de vez en cuando, en el colegio se hacían las misas, siempre yo decía, bueno, Dios está con nosotros. Hubieron momentos en mi vida donde yo sí tuve mucha rabia con Dios, que no quiero como tocar así como por encimita porque pues no quiero dejar nada cortado. Me gustaría que dependiendo del capítulo toquemos varias cosas, pero sí tuve que experimentar muchas cosas desde chiquita donde para mí la palabra es como injusticia y yo buscaba y buscaba a Dios en esa justicia y yo nunca lo lograba encontrar y ahí yo digo que formé como este tipo de rabia, pero también este tipo de soledad donde yo decía, no es que yo dependo de mí, de mi mamá. Ya. O sea, Claro. para mí Dios estaba cuando ya era súper imposible, recemos. Ahí sí, pues, digámosle a mi abuela que nos ponga en oración, porque nosotros siempre hemos dicho que mi abuela tiene contacto directo, porque ella se la pasaba rezando y es muy devota. Pero yo digo que de pronto por todo eso que viví, yo me alejé de la dependencia y la providencia de Dios en todos los sentidos. Entonces, para mí Dios no era algo que estuviera presente todo el tiempo, sino solamente cuando ya estaba en las últimas y lo necesitaba. Y pasé toda mi vida hasta hace 4 años, 3 años, en ese sentido. Obviamente Dios siempre estuvo, o sea, yo incluso iba a contar un testimonio distinto en ese momento, pero como es el Espíritu Santo que siempre entra en el momento perfecto, me cambió lo que iba a contar y decido como más bien contarles un pequeño englose de lo que ha sido mi vida y cómo llegamos a este momento. Em, por cosas de la vida, pues yo nací, o sea, yo me crié con mi mamá solamente. Y por eso, y porque nosotros vivíamos pues afuera de la ciudad, yo me la pasaba, digamos, yo llegaba al colegio a veces donde mi abuela, a veces donde mi tía, o sea, yo no tenía un hogar, yo no tenía una infraestructura, todo siempre era aquí y allá. Y a mí se me desdibujó la imagen del hogar, la imagen de la familia, la imagen de la protección, todo eso. Entonces, a base de eso, pues yo crecí con muchas inseguridades. Yo también, igual que tú, jamás encajé. También sufrí de bullying. No voy a decir que bullying fuerte, la verdad, gracias a Dios, nunca fue así, pues horrible. Pero no era tampoco popular ni tampoco encajaba. Entonces, toda la vida me la pasé queriendo encajar, queriendo ser parte de algo, pero al mismo tiempo, y cuando tú lo cuentas, yo digo, definitivamente esa era la presencia del Espíritu Santo. Entre esta niña que solo quería que la amaran y quería pertenecer y quería que la vieran, y la misma niña que decía, no, yo a eso no lo voy a hacer. Pues porque si me pongo en ese lugar de todas esas inseguridades y esos temores, yo hubiera permitido un montón de cosas en mi vida que yo jamás permití, igual que tú. Nunca permití las drogas, sí tuve como mis 20 años, mi época de salir todos los fines de semana y tomar, pero fue pasadera y la verdad es que también era porque era como lo que todo el mundo hacía. Había mucha soledad, había mucha depresión. Yo tuve depresión desde muy chiquita, conocí lo que era depresión desde muy chiquita. Y, pero al mismo tiempo también había como esa
que incluso mi papá me lo decía y mi mamá me lo decía, como yo te digo que te pongas eso y tú me dices, no, yo me pongo esto. O sea, había un carácter entre Claro. ese mar de inseguridades y de todo, y ese carácter no venía de mí. Ese carácter hoy en día soy consciente que venía de Dios. Entonces, Claro. como uno voltea y mira y uno dice, con todo y lo que yo lo abandoné a él, él jamás me abandonó a mí. Así uno en ese momento no se pudiera dar cuenta. Y pasan los años y una de las que se vuelven como las más grandes inseguridades para mí es igual que tú lo decías, en la parte amorosa, o sea, sobre todo la parte con los hombres, especialmente pues con la herida que tengo con papá. Y a Igual, mí- me pasó igual. Total, y a mí eso se me vuelve es una obsesión. Ujú. O sea, Por dos, por dos. mi valor como ser humano y como mujer depende de que yo tenga un hombre y que a mí me quieran. Punto. O sea, eso era para mí todo. Yo llego a la actuación realmente por mi prima, igual que como decía, nunca fui buena en el colegio, nunca, o sea, yo pasaba por buena gente. Yo pasaba porque los profesores me querían, pero, y lo intentaba, o sea, de verdad, sí le metía ganas, pero, eh, y cuando yo empiezo a conocer la actuación por Dani, para mí se vuelve también un escape es porque era como la primera vez que no tenía que ser yo, porque Ujú. ser yo era muy difícil Exacto. y Ujú. nadie quería yo, o sea, el ser yo Exacto. a nadie le agradaba. Entonces yo decía, ah, qué chévere, aquí puedo ser cualquier otra persona. Sí, tal Puedo ser cual. esta que el papá sí la quiere, que la gente sí la quiere, que los hombres sí la quieren. Exacto. Me identifico al 1000% con lo que estás diciendo. A mí me O sea, pasó igual. yo creo que yo hoy en día miro la actuación y obviamente todavía la amo, pero ya la miro con unos ojos muy distintos porque yo sé que en ese momento era un escape, era un rescate, que no está mal, Ok. porque si no Claro, hubiera no. existido, pues quién sabe dónde, de pronto ni yo estaría. Estarías. Exacto. Total. Sí. O sea, me Sí. rescató, pero me rescató desde los temores, los miedos, los traumas, o sea, no desde esa Las parte. heridas. Ujú. Total. Entonces, yo me la pasaba imaginando, yo decía, cuando yo sea una actriz famosa, tenga plata, me vea así, ya, soy feliz. Me van a querer, mis amigos me van a Ah, querer, la gente me va a querer. Y obviamente el enemigo pues también ayuda a esas cosas y cuando ve que tú tienes como esa parte, esa debilidad o esa herida, mm. él va a decir, pues ayudémosle, porque Exacto. eso la va a alejar de Dios. Entonces, Y todo fluye, y porque todo todo fluye. nos fluía, todo nos fluía. En todo caso, yo entro a mis 20, me opero el busto, o sea, realmente me puse bonita, pues a mí no me gusta decirlo, pero me puse bonita. Y por cosas de la vida, yo acompaño a una amiga a un casting que yo iba a hacer para Miss Mundo, que siempre me voy a sentir terrible porque yo la acompañé para solo llevarla. O sea, ella me escribió y me dijo, ¿me puedes llevar? Ella vivía en Bogotá, entonces me dijo, estoy en Cali, ¿me puedes llevar? Y yo, sí, claro, yo te llevo, no tengo ningún problema. Y terminé quedando yo, que yo no iba preparada para eso, o Te lo sea, ganaste tú me y lo ella gané no. yo sin ni siquiera nada, o sea, a mí simplemente, Ay, cuando yo entré, no. horrible, yo siempre me voy a sentir horrible porque yo entré y él me dijo, ¿y por qué no haces casting tú? Y yo ¿Yo? pues no vine a hacer nada. Ella, un ángel, o sea, se portó increíble. Pero entonces yo entro al mundo del modelaje, que todo el mundo siempre me decía, es que sos alta, flaca, dale. Y yo el modelaje nunca lo había considerado. Sí, no, no lo habías considerado. De hecho, todos te decíamos, pero tú eras como, no. No. Y yo creo que nunca lo consideré porque precisamente yo nunca me vi a mí con esos ojos. O sea, nunca, Exacto, exacto. para Sí. nada. O sea, yo nunca pensé que yo tuviera ni las capacidades físicas ni nada para hacerlo. Y lo has tenido todo, pero pues eso hace parte de las heridas, claramente. Total. Y claro, y entonces yo entro en este mundo y a mí la vida me cambia 360 en un sentido de experimentar lo que nunca había experimentado y era, ahora sí llegaban un montón de hombres,
ahora sí la gente me buscaba, ahora sí me veía linda, Ya, las fotos, o sea, la y más empecé, deseada. total, y empecé a experimentar lo que es, como tú decías, que me incluyan, que me quieran, que me Ujú, busquen. ujú. Sí, Cuando yo, o sea, yo, por ejemplo, pues para irme un poquito para atrás, cuando estábamos en nuestros 15 16 yo acompañaba a mis amigas con los novios, con tal cosa, y yo era la que manejaba, o la chaperona, pero la violinista. tal cual, o sea, yo me sentaba y los veía y yo me imaginaba algún día me pasa Algún a día mí, yo igual. Sí, total. algún día Sí. llegará uno que me quiera, Eso, pero sí. a Sí, mí, sí, sí. a mí ni me volteaban a ver. Claro, Por entonces, dos. o sea, yo era una mosquita en la pared, pues así me sentía yo. Sí, Entonces, cuando yo empiezo a experimentar esto por primera vez, para mí fue como, si esto es, o sea, claro. literal, ahora que tienes el cuerpo, la figura ahora sí te quieren, claro. Entonces, era reforzar la idea de que mi virtud y mi valor dependían de mi cuerpo, de mi cara y Claro. de este De lo mundo. exterior. Exacto, entonces ahí Claro. empecé yo a glorificar eso. Y para mí, Participaste en, participaste en varios reinados, ¿cierto? sí, o sea, yo empecé para Miss Mundo, no terminé de hacer Miss Mundo porque me fui a un reinado que se llama el Reinado de la Panela, que lo amo. Okay. Y ahí quedé de segunda princesa y el preparador que me llevó me dijo, pues, ¿por qué no te metes a Señorita Valle? O sea, como que no solamente él, como que muchas cosas alrededor pasaron, muchas cosas Ujú, se prestaron o sea, y no era solamente él, sino que mucha gente, diseñadores, cosas me decían como, tenés todo, metete a casa y me empezaron a salir modelajes y cosas y yo decía, "Ah, bueno, ujú. no, sí, y yo realmente, Pasarelas también, ¿no? yo como que me dejé guiar de todo porque yo ni siquiera, o sea, no era algo con lo que yo estuviera familiarizada y fue de un segundo al otro, o sea, Claro. no, 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 y yo quiero hacer un paréntesis. En nuestra familia nunca hubo ninguna reina, o sea, ni modelo. Entonces no teníamos conocimiento de nada. Y por para el lado nada. de tu mamá tampoco. O sea, hubo una que es prima, no, sí, prima de mi mamá, pero pues ya hoy en día ya tiene 60 y pico de años, o sea, no fue que Ah, uno ok. Cercana, claro. experimentara Ujú. nada de lo que yo estaba experimentando, entonces yo realmente no sabía cómo moverme en ese medio, y pues yo simplemente seguía para donde me decían. Y yo empecé a sentir el peso cuando ya empiezo como a hacer todo el preparativo para Señorita Valle, o sea, yo quedo entre, primero ellos hacen como un casting y de ahí sacan a las que van a concursar para Señorita Valle. Ok. Yo fui, hice el casting y quedé. Después me sacaron por todo un rollo que porque había participado para Miss Mundo y yo diciéndoles pues no participé, simplemente hice como los preparativos, pero nunca fui a Miss Mundo. Fue todo un rollo, pero en todo caso bendición porque cuando yo entro ya a lo de Señorita Valle y empiezan esos preparativos tan fuertes, yo sentía, yo me sentía horrible. O sea, yo le decía a mi mamá, esto no es para mí, a mí esto no me gusta, yo no me veo, o sea, hay muchas mujeres allá hermosas que trabajan súper fuerte por eso y la verdad lo aman y lo adoran y yo decía, no se siente bien que yo estoy dando como mi 50% porque yo aquí no me siento bien, Claro. esto no me gusta. Y yo lo hacía simplemente porque me decían, ay, pero es que aquí puedes llegar a la actuación. Y yo decía, ah, bueno, sí, de aquí me conocen. Y obviamente por el otro lado, ay, mira, los hombres les estoy gustando, ay, me están hablando, Ujú. ay, y las fotos, ay, el cuerpo, ay. Entonces, claro, todo eso reforzaba la idea de hacerlo, pero yo no me sentía bien. Yo me sentía súper mal. Y Dios siendo Dios, y justo lo iba a decir cuando te estabas contando tu historia, pero es el rechazo siempre va a ser protección. Total. Sí, Siempre. sí. Cuando a mí me Sea lo rechazan, amoroso, sea lo laboral, sea lo que sea. Sí. total. Entonces, cuando a mí pues, o sea, me rechazan en el sentido que me dicen, ¿qué haces? Y luego me dicen, no te tenemos que sacar. Obviamente a mí en ese momento me da duro, pero yo sentí un alivio y una paz por dentro y yo dije, es Dios. Y ese Claro. ha sido de los poquitos momentos donde, sin yo tener como esta relación con Dios,
yo podía decir, en este momento su mano está presente y Dios está haciendo esto. Y sentí fue una paz y una tranquilidad que yo dije, gracias a Dios. Y de ahí viene como lo difícil que es, yo me engordo bastante. Tuve un problema pues con los anticonceptivos y todo eso y me engordé bastante. Entonces como que se fue la parte del modelaje, que era una cosa pues que aunque a mí no me gustaba, glorificaba porque decía por aquí todo el mundo me quiere. Claro, Se va eso y luego se me va el cuerpo. claro, Y yo entro en una depresión y yo digo, ya ahí sí, nadie me va a querer. Y yo en ese claro. momento tenía un novio eh, y él se quedó durante todo el tiempo, pero yo decía, o sea, aquí ya se me fue todo lo que, a lo que yo me podía agarrar. Ya, Claro. yo ya no tengo valor, o sea, a mí ya nada me va a salir. Pasan los años y Dios nunca suelta, pero al mismo tiempo yo digo que hasta que uno no le da permiso a Dios para de verdad entrar en la vida de uno y hacer un cambio, pues está, pero no está. O sea, siempre está, pero no está presente, pues porque uno no le ha dado permiso. Entonces, yo miro Ujú. esos años y yo digo, sí, obvio estaba ahí, pero yo estaba adormecida. Entonces, como que me la pasé, fue sobreviviendo lo que sentía, lo que pasaba. Siempre sí fui muy, gracias a mi mamá, como muy consciente de ir a terapia, hacer cosas como para que no hacerlo simplemente sola, pero no cambiaba, o sea, yo hacía terapias y terapias y terapias, pero nada cambiaba como yo me sentía por dentro. Claro. Mi valor incluso Como sin, pañitos de agua tibia. exacto, mi valor incluso sin el cuerpo seguía ligado a que yo valía de acuerdo a cómo me veía. Claro. Entonces, por más de que lo intentaba, yo sentía ese vacío y yo decía, no, yo no sirvo para nada. Y yo en ese tiempo había dejado la actuación, me había puesto a trabajar. O sea, como que todo se cayó y yo tuve que como reformarme y dar un vuelto 360 y decir, bueno, no, entonces, bueno, tengo mi novio, voy a empezar a hacer, o sea, que no está Es mal. que, qué pena, quiero hacer un paréntesis porque no nos contaste que después de lo de los reinados y eso estudiaste actuación. Entonces, para ubicar a las personas. Exacto, o sea, yo empecé a estudiar actuación cuando estaba en el colegio, pero cuando entro como en, me gradué del colegio, yo me voy a estudiar a Estados Unidos y luego me voy a estudiar mi carrera a Medellín y vuelvo y cuando vuelvo a Cali es que empiezo como todo lo del modelaje. Entonces como que la actuación siempre fue algo que yo quería, pero nunca tampoco me sentía que era capaz de hacerlo. Ok. O sea, yo no, como que, por eso te decía, es como dos personas, una la que tiene carácter y la otra que era el mayor tiempo, que era la sin valentía, porque nunca Mm, pensé que pudiera hacer nada más allá o que requiriera como ese tipo entrega. de la queremos a ella. O sea, Claro, entonces cuando yo entro en modelaje, yo digo, de pronto sí, y cuando todo se cae, pues obviamente ella, no, obvio no. O sea, no puedo. Y vuelvo y doy otro 360 y digo, no, pues me voy a enfocar en un trabajo, en una casa, en tal cosa, que no está mal. O sea, hoy en día yo volví a hacer eso, pero en ese ujú. momento no era con Dios de lado, sino que era con, no lo voy a poder lograr. O sea, nadie me quiere, yo no sirvo, mírame, cuando tuve la oportunidad, la perdí. O sea, pasan los años y esa cosita dentro de la actuación sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y cuando pasa la pandemia, es como si a mí algo me dijera, bueno, y si vos llegas a los 40 años y nunca lo intentas, ¿te vas a sentir bien? Yo dije, no, tengo que intentarlo. O sea, yo no Claro, quiero llegar a mis 40 50 y decir, nunca lo intenté por miedo. Entonces, en ese momento yo vuelvo a intentar la actuación, primero me meto a una academia en Colombia, luego mi relación de ese momento se termina y yo, bueno, antes de que se terminara yo había aplicado a New York Film Academy en Estados Unidos, pero la pandemia pasa, entonces pues eso quedó congelado. Ellos me escriben al final del año cuando ya pues como que las cosas han mejorado, sobre todo en Miami que empezaron a abrir como más a tiempo y me dicen como si estás todavía interesada, tenemos casting este día. Entonces yo dije, bueno, hagámosle.
hice el casting, no solo me aceptaron, sino que me gané una beca de talento. Entonces yo como que otra vez fue como volverme a emocionar y decir, ay no, entonces sí, a lo mejor sí puedo. Ilusión, la ilusión. Ajá, me fui a vivir a Estados Unidos, pasé momentos muy difíciles que en su momento contaré porque fue muy, muy duro, pero lo agradezco muchísimo. Hice mi carrera, terminé y empezó pues como el toque de realidad que fue empezar a buscar trabajo. Y yo creo que, o sea, yo voy a ser muy honesta, yo no creo que a mí me han rechazado la mitad de lo que la mayoría de los actores lo han rechazado. Porque pues yo ya venía con esa herida del rechazo muy marcada. Entonces yo empiezo todo esto de la actuación y es no, no, o sea, ni siquiera es un no, es silencio porque uno no recibe un El no. O sea, silencio es un un no. silencio, Sí, sí, o sea, como no es como, ah, pasaron 2 semanas ya, no, no pasó. exacto. Ujú. Y Sí. haga casting, y haga casting, y haga casting, y no me salía uno, o sea, Ujú. no me salía, y realmente yo hice dos trabajos. Hice uno para un film independiente y uno para una película que sí está en Amazon Prime, que se llama Secret Society Movie 2. Ya, a mí no me sale nada. Entonces, otra vez vuelve y pasa lo mismo que es glorifico esto externo que yo decía, Ujú. porque yo en mi cabeza, ¿no? Yo decía, yo me voy para Estados Unidos, me gano un buen papel, me compro mi casa y lo tengo, o sea, ya soy feliz, por fin Ya voy a, soy feliz. se Ujú. me va a llenar este vacío que tengo acá. Eso es lo único que yo necesito, o sea, una vez yo ya sea actriz y tal, perfecto. Y el toque de realidad donde Dios te dice, pero es que así no es. Exacto. Y cuando ya entro como en mucha depresión, mucha tristeza, porque yo le digo a Dios como que, ¿para qué me mandaste acá? Vengo y hago todo esto y a mí no me sale nada. O sea, llevo un año de él y de él y a mí no me sale nada. ¿Para qué? Y empieza la rabia. Yo decía, ahí sí, porque es que... La frustración. Y no, y esto quiero hacer un paréntesis porque hay mucha gente allá que los he escuchado y yo estuve ahí. Dios no está en lo bueno, pero está cuando todo está mal. Él es el culpable de todo. Exacto. Porque me haces Sí. esto, ta. Y yo era tan soberbia que yo llamaba a mi mamá llorando y le decía, y mi mamá decía, pero mira, Dios te dio tu beca, tal cosa. Y yo le decía, ¿cuál que Dios me dio mi beca? Yo lo hice, yo con mi talento, o Ah, sea, la soberbia y la rabia. claro. Entonces yo sí me hice eso, pero cuando las cosas no salen, entonces es Dios. Ahí sí, Dios. Ay, sí, Ajá. Sí. Dios. Y me y yo digo que, o sea, para mí el toque de realidad fue también la humildad de reconocer que todos esos años yo estaba persiguiendo algo totalmente exterior. Claro. Y que no importara si yo llegara o no llegara, si yo hubiera tocado las mieles del éxito como lo hice con el modelaje o no como me pasó con la actuación, tuve los dos y ninguno me hizo feliz, o sea, ninguno me llenó, Ujú. ninguno cambió nada en mí. Y cuando yo entré mucho en la depresión, eh, y yo creo que Dios utiliza todas esas cosas para traerlo a uno, empiezo también en todo lo que es nueva era. Porque yo necesitaba buscar algo que a mí me sanara. O sea, yo necesitaba, Claro. yo estaba desesperada, entonces empiezo con las meditaciones, los cristales, las cartas del tarot, que yo digo que uno sabe que no está bien porque eso se vuelve como una obsesión. Sí, sí. O sea, yo Y era una dependencia total. dependencia total, o sea, yo era obsesionada con que me dijeran qué iba a pasar, cuándo iba a pasar, Ujú. y uno no tiene paz. Y hoy en día volteo y digo, claro, o sea, eso no es de Dios porque es que uno no siente paz en esos momentos. O sea, todo el tiempo tenés que buscar más y más y más y más. Exacto. Nada de Sí. eso te llena, nada te da tranquilidad. Pero yo digo que Dios utilizó eso para traerme a Él, porque Él necesitaba, o bueno, no necesitaba, pero Él sabía que yo necesitaba pasar por todo eso para yo decir, bueno, ya probé todo, nada me Ajá. sirve, dale, Nada, nada me llena. Ahora te toca. te toca, yo ya no sé qué más hacer. Y cuando yo Claro. toco un punto bajo con mi ansiedad, que, o sea, yo desde chiquita tuve ataques de pánico, pero jamás en mi vida había tenido una ansiedad y unos ataques de pánico tan horribles como los que tuve hace 3 años.
Obviamente pasaron muchas cosas alrededor, muchas pérdidas familiares, o sea, viví cosas que nunca había vivido y yo empiezo con una ansiedad horrible, yo no dormía, yo pasaba días sin dormir, yo me encerraba en el baño a gritar, o sea, loca. Primis, Estaba, yo quiero hacer un paréntesis y hacerte una pregunta, dime. no para que la profundices como tal, si no quieres, no, obviamente, sino como para darle un contexto a las personas de por qué esa locura. No quiero dejarlo solamente en viví muchas pérdidas, no, quiero que nos cuentes como por encima por lo menos cuántas pérdidas, con qué, o sea, el tiempo, lo seguido que fue, para que las Eh, personas puedan entender. Fue muy duro porque, a ver, yo estando en Estados Unidos conocí a mi esposo, nosotros nos casamos un poquito rápido. Y él es canadiense, entonces luego nos vinimos a vivir a Canadá y a los 6 meses de mudarnos acá, la abuela de él se muere. A los 5 meses de que ella se muera, se muere mi tío abuelo, que para mí era mi abuelo. Fue con el que conviví en Miami, o sea, cuando estuve viviendo en Miami, mi tía, eran mis abuelos, yo me la pasaba ahí casi todos los días, comía con ellos, o sea, eran mis abuelos. A los 3 meses se muere la otra abuela de mi esposo. A ella le da un cáncer terminal de hígado. A los 2 meses y medio, 3 meses, se muere ahora mi tía abuela, la esposa de mi tío abuelo. Y a las 2 semanas se muere mi abuelo. Después a una de mis amigas le da cáncer y después a nuestra tía le da cáncer y ella termina falleciendo a los 8, 9 meses. Ujú. Entonces, yo creo que yo me levantaba y yo decía, no quiero otra noticia. O sea, no quiero que me llamen, no quiero que me digan nada, Claro. no. Y Yo, quiero hacer un paréntesis, porque dijiste las personas que fallecieron, pero faltaron las que también tuvieron cáncer claro, en esos en esa misma temporada. mi tío Entonces, León, a todo lo que acabo de decir mi prima, auméntenle dos personas más, perdón, tres personas más de la familia, bueno, de mi lado, ¿no? Que es la sí, familia por parte de papá, de Cami, también con cáncer. Entonces, ya, sí, nuestra continúa. tía, nuestro tío, o sea, eran noticias tras noticias, o sea, a mí no se me olvida porque el día que se muere la primera abuela de Nathan, que es la mamá de la mamá, yo estoy acostada y a mí me levanta el grito de mi suegra cuando ella se entera que la mamá se murió. Y yo creo que yo por un año entero yo me levantaba escuchando ese grito. O sea, para mí era, sonaba el celular y yo decía, ya, se murió alguien. Fue muy traumático y yo, cuando todo esto empieza a pasar, yo todavía no estoy tan cercana a Dios y ahí es donde empieza mi ansiedad. O sea, aparte que obviamente no me salieron las cosas como yo quería, no tenía trabajo, no me salía nada. Empieza a pasar todo esto, yo decía, yo estaba en el fondo del fondo del fondo, empiezan los ataques de ansiedad, yo gritaba en el baño, yo sentía que yo tenía todas las enfermedades del mundo, yo no dormía, por Dios que todo el tiempo decía, alguien se va a morir", o sea, yo solo estaba Claro. esperando que a mí me dieran una mala noticia, todos los días. Y si no es porque yo un día ya, que estaba ya en Colombia, cansada, o sea, estaba ya era agotada, agotada porque yo no tenía paz, o sea, yo le decía a mi mamá, yo creo que yo ya no quiero vivir más porque esto no es vida, Claro. yo no tengo paz en Una mi vida. angustia constante. Yo solamente estoy esperando el momento de que a mí me digan que yo me voy a morir, o sea, yo no veía la luz. Mi mamá tiene un santuario muy bonito que ya tiene en su apartamento y yo a las 3 de la mañana, ya sin saber qué hacer conmigo, voy y me paro enfrente o sea, me arrodillo enfrente del santuario y yo le digo a Dios, ayúdame, porque yo ya no sé qué más hacer. Y recé, tenía la coronilla del Sagrado Corazón
no, del Milagroso, la tenía ahí, y recé, y recé, y recé, y recé. Y fue la primera vez que yo sentí paz como en 6, 8 meses. Wow. Entonces, en ese momento como que yo dije, yo me tengo que abandonar en Dios. Es la única forma, o sea, de todo lo que yo he hecho, de toda la nueva era, tengo el esposo que siempre decía, pues si yo tuviera un hombre, entonces me voy a sentir, toqué las mieles de lo que es que te quieran, que te vaya bien. O sea, todo, pasó todo. Hubo plata, no hubo plata, de todo. Y nunca nada me dio la paz que yo sentí en esos, o sea, en esa media hora que estuve con Dios. Y por fin pude dormir, que yo llevaba meses sin dormir porque yo medio dormía, me levantaba del susto y nunca había experimentado esa paz. Y en ese momento yo dije, yo me tengo que abandonar por completo en Dios. Es lo único que a mí me va a salvar y es lo único que sirve. Y hoy en día, por eso estamos aquí. Si yo no me hubiera abandonado y si yo no tuviera que haber pasado por todas esas cosas, yo no tendría la paz que hoy siento y que se lo decía a mi prima y es, no es que en mi vida todo ya se haya puesto color de rosa. Ni en la mía, por cierto. O sea, Tenemos más batallas, sí, miles. Uf. y la diferencia tampoco es que sea genial, o sea, estamos en el mismo lugar. Básicamente no es que nada Sí. alrededor haya cambiado, pero es No por es que nos dentro. hayamos ganado la lotería, no es O que... que nos hayan salido los papeles, o sea, el No, papel que estábamos buscando, no, nada. nada, nada, todo sigue igual, pero Sí, por exacto, dentro, por dentro hay una paz que yo nunca había exacto. sentido. Y una paz que no me la dio ni el haber supuestamente pertenecido, ni ser aclamada, ni buscar esto, ni buscar lo otro, ni irme a vivir lejos, ni nada. Nada me había dado, ni la nueva era, Ujú. nada me ha dado la paz que yo hoy en día siento con todas las cosas difíciles. Pero hoy siento una paz que nunca había sentido. E incluso hoy en día llegan las malas noticias Porque y siguen llegando, porque chicos siguen y llegando, chicas. Sí, tal cual, o sea, pero ya ni siquiera está esa ansiedad que estaba antes. Obviamente a uno le da duro y obviamente uno empieza a pensar y uno dice, "Ah", y obviamente el enemigo está ahí. total. ¿Cómo Sí. lo uso para mi bienestar? Pero ya no tiene la fuerza que Ujú. tenía antes y hay una paz en medio de todo que solo Dios te puede dar, literal. Entonces, o sea, obviamente Dios mediante y con ayuda del Espíritu Santo, pues mientras vayamos haciendo capítulos, tocaremos ya cosas concretas para que vayan conociendo realmente historias Mm, de lo que ha pasado. exacto. Me parece chévere que sin saberlo, esto se volvió como un medio resumen de cómo llegamos hoy aquí, Sí, pero el punto es que sepan que es cierto cuando uno lee y dice, o sea, pases por el valle de sombras, pases por todo, Dios da la paz que no da nada y es totalmente cierto. Nunca nada del exterior te va a llenar. Lastimosamente, y yo sé que quisiéramos escuchar todo lo distinto, pero no llena. exacto, Al contrario, exacto. creería que muchas de las cosas que hoy en día, porque lo hemos vivido, de pronto estás haciendo, estás viviendo, estás pasando, vienen es desde la herida. Y por eso es que tal vez sigues y sigues y sigues buscando y no has podido llegar Exacto. donde quieres, o sea, o no te has podido sentir como te quieres sentir, porque estás buscando una herida que no es verdad. Que sí, la herida es cierta, la herida está ahí, la herida te la crearon, se creó, pero hoy en día es una mentira. Y es una Exacto. mentira para alejarte de Dios. Así de simple. Y la solución no está en lo que todos hemos creído que está, que en ser famosos o que en tocar el éxito o que en tener todo el dinero
bueno, tantas cosas que les hemos compartido aquí, o sea, la verdadera paz, ese vacío que no se nos llenaba con nada, tanto a Cami como a mí, solo lo ha podido llenar Dios. Pero de la manera, o sea, de la manera no solamente más profunda Él nos llena, sino que Él nos va mostrando todo, que está bien, que está mal. En el caso de Cami fue un poco más contundente porque ella no siempre estuvo desde niña tan cercana a Dios por su misma historia y sus heridas, pero en mi caso, que es diferente al de ella, que Dios digamos que siempre estuvo ahí, yo nunca lo invité a que fuera el centro de mi vida. Y, y cuando ya lo hice, por eso he tenido tantas transformaciones y obviamente de todo esto les vamos a ir contando porque es que habrá en cada episodio nos irán conociendo un poquito más, se darán cuenta qué transformaciones hemos tenido, sabrán de qué lodo venimos. A mí me encanta comparar mi vida de esa manera, como metafóricamente en el sentido en que me he considerado como una flor de loto. La flor de loto crece en medio del lodo, pero siempre está mirando hacia el cielo, o sea, siempre. Entonces, creo que yo hago como el comparativo con mi vida de que siempre he estado en el lodo, les iré contando y les iremos contando que hemos transitado más a profundidad, qué lugares oscuros hemos visitado, o sea, como les iremos contando más a profundidad, esto ha sido como de verdad por encima, como un poco de lo que ha sido nuestra vida, pero claramente tenemos muchísimas cosas que compartirles, muchas experiencias, muchas caídas. Bueno, ustedes lo escucharon al inicio del podcast, de qué va este espacio y es hablarles desde ese lodo en el que hemos estado, desde ese fango, como quieran llamarlo, desde ese hoyo en el que no solamente mi prima y yo hemos estado, sino que sabemos que ustedes también, o probablemente sigan ahí. Entonces, también queremos ser como ese espacio donde ustedes se puedan no solamente identificar, sino que también de pronto no cometan las equivocaciones que nosotros cometimos. A veces sí, a veces nosotros elegimos equivocarnos y ser nosotros, nuestro cuerpo, nuestro corazón, el que lo transite, porque si no, no aprendemos. Pero, por ejemplo, yo que era muy de ese estilo, les puedo decir que hoy en día yo le pido a Dios, permíteme aprender a través del otro. Yo ya no quiero más. O sea, yo ya tuve suficiente. Yo Ya ya no dio quiero mucho. más. O sea, ya, tú ponme a la gente que a mí me diga, mira, yo viví esto, tú verás si lo haces, para yo decir, listo, no, 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 yo ya transité tanta Sí, batalla sí, que si sí. me puedo evitar, aunque sea una, maravilloso. Entonces también la idea un poco con este espacio es esa, como contarles todas nuestras caídas, sin filtro, porque nosotras nos van a ir conociendo, somos sin filtro, aquí vamos a contar, a hablarlo todo. Obviamente, como esto es bajo la guía del Espíritu Santo, habrán cosas que de pronto Él nos dice que no, que callemos, pero no va a ser porque nosotras o nuestro ego quiera no contar Ujú. o no exponerse, no. O sea, por nuestra parte, que sepan que tenemos total apertura de contar nuestras miserias, porque yo las considero así, que han sido miserias, lo que hemos transitado. Pero ya si no contamos algo, pues ya será por un tema más bien del Espíritu Santo, porque también hay cosas que el ser humano se tiene que guardar, Ujú. y no todo tampoco hay que compartirlo, pero pues que sepan que por nuestro lado, este sí va a ser un espacio para contarlo todo porque no, ni hemos tenido vidas perfectas y muchísimo menos hemos sido perfectas, o sea, o por lo menos yo solo puedo hablar Nada. por mí. Me llevo la corona, así como mi prima que ha sido reina y modelo, yo me llevo la corona de la imperfección. Entonces, no sé qué Sí. más quieras decir, Primis. No, tal cual, o sea, este literal es un espacio, yo lo veo también así desde este momento y es cuando yo empecé este caminar con Dios, cuando yo estaba tan mal que me rendí a Él, a mí me ayudó muchísimo escuchar otras personas.
consejos, cosas, su propio caminar, porque uno a veces entra en este caminar con Dios y uno dice, ay, pero ¿qué hago? Ay, sí se estar escuchando. Ay, o sea, hay tanta bulla, hay tantas cosas alrededor, vivimos en un mundo que no es fácil, que es bien Ujú. difícil. Entonces, que este espacio sea, o sea, aquí no es para decirte, haz esto así, 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 porque tu camino va a ser distinto, pero tal vez Exacto. desde desde lo que nosotros vivimos, eso te puede ayudar y haya temas que tú digas como, "Mm", o tal vez, uy, sí, en ese sí me quedo. Entonces, Ujú. es compartir una experiencia porque tal vez va a ser una guía para ayudarte a caminar, pero, o si ya incluso, si ya estás súper encaminado con Dios, uno nunca sabe, o sea, puede que haya algo que nosotros digamos que resuene contigo, que te haga caer en cuenta de algo. Dios trabaja de formas maravillosas y Él nos puso Y aquí, misteriosas, y total. misteriosas. Y yo sé que Él nos puso aquí por el bienestar de Él y cuando llegó el bienestar de Él es de todos sus hijos. Así Entonces, es. vayamos a donde vayamos, qué bendición. Gracias por escucharnos, pero más que todo, gracias por permitir a Dios entrar en tu corazón y en tu alma y sea chiquito o grande lo que este podcast haga en tu vida. Gracias por darnos el espacio. Dios los bendiga a todos y de verdad es qué placer es ser pecador que se pueda arrepentir y volver a Dios, porque todos lo somos. Exactamente. Todos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me encanta esa frase, Primis. Y es que nosotras, este espacio lo estamos haciendo obviamente con todo el amor. Este es un espacio donde tú, además de pronto identificarte, probablemente puede que algo que digamos te incomode o no estés de acuerdo. E igual te quiero decir que eres bienvenido y bienvenida. Este es un espacio para absolutamente todos porque Dios es un Dios de todos. Aquí no vamos a excluir absolutamente a nadie. Claramente nuestra base es el catolicismo. Somos las dos católicas, pero este no es un espacio solo para católicos, no, este es un espacio absolutamente para todos. Por eso junto a mi prima estamos haciendo este maravilloso proyecto donde en mi caso soy la primera en que me incomoda. Entonces, si a ti algo que hemos dicho o que diremos te incomoda, te invito a que igual te quedes, porque mira, yo soy la primera que está incómoda contando de mi vida, pero eso hace Dios. O sea, caminar con Dios no es fácil, es muy difícil, es para valientes. Y Dios siempre nos va a pedir que nos incomodemos, que salgamos de nuestro yo-yo, de nuestro mirar no solo a nosotros, para ir hacia el prójimo, para ayudar al prójimo, para hablar de él, así nos cueste, así seamos tímidos. O en mi caso no hay timidez, pero no me gusta hablar de mis cosas y aquí estoy, porque también Dios nos pide obediencia y cuando tú lo conoces y tú le dices sí, o sea, muchas veces no sabemos ni cómo hablarle porque nunca le hemos hablado. Ujú. Pues simplemente dile, Dios, si es que existes, te digo sí, te acepto, haz algo en mi vida para que yo te pueda ver. No necesitas una oración preparada, no necesitas, no sé, irte a una iglesia necesariamente. O sea, ahí en la intimidad de tu cuarto, háblale. Creas en él, no creas en él, háblale. Y háblale así con tus palabras, porque Dios es un Dios maravilloso y él nos habla así como somos nosotros. O sea, Él no tiene una manera específica para todo el mundo. No, Total. Él te habla a ti y te trata a ti como tú eres porque Él te hizo. Él sabe tus particularidades, Él sabe tus traumas, Él sabe tus duelos, Él sabe todo. Él ha estado en Entonces, todo. exacto. Entonces, eso es este espacio. Amén. Así es. Y yo quiero terminar para decir, bueno, este capítulo no se va a postear en el Día de las Madres, pero se está filmando en el Día de las Madres. Entonces quiero aprovechar para desearles feliz Día de las Madres a todas esas mamás, ya sean tías, abuelas, mamá putativa, madrastra, lo que sea. Este mundo no sería nada sin ustedes. Y qué bonito que Dani tenga ahí a la Virgencita porque ella es para mí la imagen del tipo de madre que quiero ser. Y es
o sea, esa dependencia en Dios, pero también ese sacrificio hermoso por sus hijos que cada madre lo ha hecho. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros y qué bendiciones tenerlas. Y esto pues se llama como ella, precisamente. Esto ha sido Sin María Podcast. Dios los bendiga. Dios los bendiga.